Vamos a tener el tiempo de meditar en la palabra de Dios, así que les pido por favor que me acompañen a poder leer las Sagradas Escrituras al libro de los Hechos, capítulo número 8, versículo número 9. Hechos, capítulo 8, versículo número 9. ¿Sí? Acompáñenme por favor, hermanos. Y, a ver, déjenme un momentito. Listo. Hechos capítulo 8, versículo número 9. Y leemos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muy bien, hermanos, como usted sabe, en estas semanas estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y la semana pasada estábamos hablando de la importancia del liderazgo, la importancia de los servidores del Señor. Estuvimos hablando específicamente de la labor de los diáconos, pero vimos que realmente también se podía aplicar a los creyentes, que somos también llamados a servir al Señor. Claro, específicamente de los diáconos, pero también de los creyentes como llamados a ser siervos del Señor. Y vimos qué importante es que aquellos que son llamados a pastorear, a dirigir, se enfoquen en aquello a lo que Dios les ha llamado, que es orar, predicar el Evangelio, aconsejar, enseñar, y la iglesia entera también apoyemos en la obra del Señor sirviendo, y cuando ese modelo funciona, cuando esa dinámica se da, entonces la iglesia es sana y la iglesia sigue creciendo, empieza a crecer. El capítulo 7 no lo hemos visto porque ya lo hemos estudiado domingos anteriores en la serie de sermones que cambiaron vidas, porque ese es el sermón que predica Esteban, y por causa de ese sermón, pues él es asesinado como el primer mártir de la iglesia. Y los primeros versículos, los primeros 8 versículos del capítulo 8 también los hemos estudiado ya anteriormente, cuando hablábamos acerca de cómo Dios puede obrar aún en medio de la persecución, ¿no? Porque ese es el contexto. Que Hechos capítulo 8 inicia la persecución de la iglesia cristiana. Así que estamos continuando con el relato, tratando de poderle dar el sentido y el contexto a lo que estamos queriendo estudiar. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo salir de la zona de confort, ¿no? Cuando la iglesia sale de la zona de confort y como Dios muchas veces nos lleva a salir de esa zona de confort para poder realmente impulsar el crecimiento de la iglesia y enfocarnos en el cumplimiento de la gran comisión. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, ¿cierto? Nos ponemos a pensar en estas cosas, en lo que hemos leído hace un momento, vamos a entender o vamos a darnos cuenta, hermanos, que cumplir con la gran comisión, es decir, salir y predicar el Evangelio, hacer la voluntad del Señor, en general, no solamente predicar el Evangelio, pero hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, siempre va a implicar cierto grado de decisión de parte nuestra en salir de la zona de confort, tanto en lo físico como en lo espiritual, incluso como en lo material también.
pero es necesario hacerlo con un corazón sincero e íntegro delante del Señor, porque al final Dios es el que evalúa nuestros corazones y quien va a utilizarnos en la medida que nosotros podamos mantener un corazón íntegro delante del Señor. Ahora, la pregunta es, eh, ¿cómo estructuramos este texto que hemos leído? Bueno, podríamos decir que este texto nos habla acerca de salir de la zona de confort en lo espiritual, en lo ministerial y en nuestro corazón. ¿Sí? Lo que Dios quiere, pues hermanos, es la totalidad de nuestro ser, que nosotros nos enfoquemos y nos aboquemos completamente a Dios y a su obra, y eso demanda decisiones, decisiones que implican cortar con costumbres, con patrones de pensamiento, con amistades incluso que no nos ayudan, que más bien nos retrasan, nos hacen retroceder, nos demoran, que no permiten que nosotros podamos avanzar hacia la voluntad del Señor. Por eso es necesario tomar decisiones. Y eso implica pues cierto grado de incomodidad porque el ser humano pues le gusta, nos acostumbramos rápidamente a ciertas cosas, a personas, a prácticas y nos cuesta salir de eso. ¿Qué es la zona de confort, hermano? La zona de confort básicamente es un estado mental, ¿no? Donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y de la ansiedad. Quiere decir, evita tomar riesgos, ¿sí? Evita tomar decisiones que están fuera de su rutina. Es decir, el ser humano se acostumbra a una rutina, a un patrón de conducta, a un patrón de pensamiento y nos cuesta salir de eso, porque realmente pues en nuestra zona de confort nos sentimos seguros, nos sentimos confortables, sabemos todo lo que va a pasar, es decir, ya tengo mi rutina diaria, lo que siempre hago, ya sé en qué gasto el dinero, ya sé qué cosas tengo que hacer, qué decisiones tengo que tomar, con quiénes tengo que hablar, y digamos que a lo largo del tiempo eso se vuelve parte de mí, lo que siempre hago. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es de que no aprendemos. Y si no aprendemos, no crecemos, ¿sí? Para crecer es necesario aprender. Y sin aprendizaje no hay crecimiento. Y sin decisiones distintas, sin cambiar la rutina, sin tomar decisiones que puedan conllevar algún tipo de riesgo, nunca vamos a crecer. Entonces, la zona de confort es la zona de estabilidad, de sentirnos cómodos y confortables, pero no es la zona de aprendizaje. Para ir a la zona de aprendizaje ya demanda ciertas decisiones que pueden causarnos miedo, que pueden causarnos estrés, porque ya perdemos el control, pero son necesarias. Y vamos a ver aquí cómo Dios permite que su iglesia salga de la zona de confort y le lleva a un lugar, a una etapa de la vida de la iglesia en la cual puede tomar decisiones mejores que van a conllevar a un crecimiento de la voluntad de la obra del Señor. La primera parte de este capítulo 8, de los versos 9 hasta el verso 13, nos narra, o continúa, mejor dicho, la historia, y empezó a inicios de este capítulo, hablando acerca de Felipe, hablando acerca de la persecución, y dice la escritura, ¿no? Que había un hombre llamado Simón, que era mago, y este Simón incluso llega a escuchar la palabra de Dios del labio de Felipe, y aparentemente se convierte al Señor y se vuelve un seguidor del Señor. Pero vamos a ver el contexto para poder entender claramente lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Entonces, en primer lugar, recuerden siempre el contexto, ¿no? ¿Qué nos dice el contexto? Que a inicios del capítulo 8 del libro de los Hechos vemos la persecución. Vemos que la persecución de la iglesia empieza por mano de Saulo de por Judea, por Samaria, salvo los apóstoles, ¿no? El verso número 4 del capítulo 8 nos dice justamente eso. Nos dice que los creyentes fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, obviamente huyendo de la persecución que estaba propiciando Saulo de Tarso. Los únicos que se quedaron en Jerusalén, pues, fueron los apóstoles. Ellos no salieron, se quedaron en Jerusalén, pero los demás creyentes sí. Ahora, esto de alguna manera conllevó a que los creyentes empezaran a testificar, ¿no? Empezaran a testificar, pues, a dónde iban, ¿no? Saliendo de Jerusalén y yendo para Judea, yendo para Samaria, empezaron a compartir el evangelio, empezaron a compartir la palabra del Señor, dice la escritura, a todas las personas.
Ahora, esto ya era algo bastante distinto a lo que por naturaleza los judíos tenían por costumbre. Ellos no hablaban con los samaritanos, despreciaban a los samaritanos, pero con la mente renovada por el Evangelio de Cristo y bajo el esquema de la persecución, ellos empiezan a hacer cosas diferentes. Felipe, uno de estos creyentes que sale, no es un apóstol, recuerda, es uno de los diáconos que fueron nombrados para servir al Señor, sale también de Jerusalén y dice la Escritura que desciende a Samaria y cosechó una abundante cosecha espiritual, ¿no? Ahora, esto ya tenía un precedente porque si tú recuerdas en Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan, Cristo Jesús ya había ido a Samaria a hablar con la mujer samaritana y a predicar el Evangelio allí. Así que ya se había sembrado la palabra y lo que hizo Felipe básicamente fue cosechar lo que ya Cristo Jesús había sembrado allí. Y bueno, Dios utilizó poderosamente a Felipe con milagros y señales, a pesar de que no era un apóstol, lo utilizó grandemente a Felipe para poder predicar el Evangelio con señales y prodigios que respaldaban su mensaje. Ahora, eh, aquí vamos viendo algo muy importante, porque recuerda que el contexto es persecución, el contexto es Saulo está persiguiendo a la iglesia, Saulo está buscando creyentes y donde los encuentra los obliga a blasfemar, los encierra en la cárcel, da su consentimiento para que algunos mueran. Es una situación bastante difícil, no es una situación fácil, es una situación complicada de incertidumbre, de dolor, de angustia, de miedo. Sin embargo, en medio de esta situación y de esta circunstancia, los creyentes que están aprovechando el tiempo para poder compartir el Evangelio están siendo respaldados por Dios, porque Dios está utilizándolos, no solo a Felipe, pero a los creyentes en general, para que la obra de Dios avance. Entonces vemos acá el propósito mayor por el cual Dios permite que la persecución se realice: motivar a su pueblo para que cumpla la gran comisión. Si tú recuerdas Hechos capítulo 1, versículo número 8, Jesús había mandado a su pueblo, a los discípulos, que se quedaran en Jerusalén solo hasta la llegada del Espíritu Santo. Y cuando llegara el Espíritu Santo, ellos tendrían que ser testigos del Evangelio, testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese era el plan, esa era la estrategia. Pero hasta este momento, hasta Hechos capítulo 7, vemos que la iglesia no se movió básicamente de Jerusalén, se quedó allí. Podemos pensar en una zona de confort, sí, probablemente había muchas razones, es decir, hay mucha gente todavía para discipular, hay mucha gente todavía para enseñar, no podemos ir a otros lados si todavía no terminamos aquí. Sí, son razones valederas y en cierto sentido lógicas, sin embargo, eso no cambia ni el plan ni la estrategia de Cristo Jesús. La estrategia de Jesús tenía 4 alcances: alcance local, Jerusalén; el alcance más amplio, que era Judea; el más amplio aún, que era Samaria; y hasta lo último de la tierra. Y ese era un alcance que la iglesia tenía que alcanzar en sus diferentes aspectos, pero vemos que la iglesia no había hecho eso. Entonces muchos dicen que cuando la iglesia no cumplió Hechos 1.8, Dios envió Hechos 8.1, ¿no? Que es la persecución. Entonces Dios permitió la persecución para que la iglesia empezara a salir y hacer lo que desde el inicio debió haber hecho. En este contexto, creyentes están saliendo, están predicando el evangelio. Felipe está siendo utilizado. Recuerda que Felipe es un evangelista, así que Dios lo está utilizando en ese ministerio. Felipe sale a compartir el evangelio, eso es lo que Dios le había llamado, y aparece en escena un hombre llamado Simón. Se nos dice que era un mago, ¿no? Un hechicero, un nigromante. Y este hombre había engañado durante muchos años, dice, a la gente en Samaria, con sus artes mágicas, ¿verdad? Con sus trucos. Había engañado a la gente, ¿no? Incluso había llegado a tener tal grado de influencia este hombre, tal grado de respetabilidad, obviamente falsa, pero había llegado a tener tal influencia sobre el pueblo que los samaritanos le llamaban a este hombre el gran poder de Dios, ¿no? Imagina cómo lo tenían en alta estima, y la admiración y el temor, ¿no? Y el respeto que le tenían a este hombre. Obviamente era un vulgar hechicero, una persona que no tenía ningún tipo de poder, y si algún poder tenía, pues era obra de Satanás definitivamente, pero este hombre era una figura, ¿no? Una figura ahí dentro de una celebridad, dentro de Samaria. Pero qué tremendo que en esta ciudad que está siendo oscurecida y engañada por Satanás y por sus siervos, llega el poder disruptivo del Evangelio, ¿no? El Evangelio llega y rompe esquemas. Eso es lo que significa la palabra disruptivo. Llega el Evangelio y rompe esquemas, rompe con las tradiciones, rompe con los patrones, y hace un cambio trascendente y relevante dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, ¿no? Llega Felipe y hubo un cambio dentro de la ciudad, porque Felipe llega anunciando el Evangelio de Jesús. Por supuesto,
Este era uno de los hombres que aprovechaba cualquier oportunidad para poder compartir el evangelio, y se entiende porque era un evangelista, tenía este llamado de Dios para compartir el evangelio. ¿Y qué es un evangelista? Básicamente un evangelista es un hombre que ha sido llamado por Dios y ha sido dotado de una gracia especial para compartir el evangelio, una pasión extra, por así decirlo, un plus para poder compartir el evangelio, y su ministerio es respaldado con frutos, ¿no? Frutos abundantes, es decir, el evangelista predica y la gente se convierte, ¿no? Dios lo respalda, lo utiliza. Entonces Felipe era ese tipo de personas, era un evangelista respaldado por Dios, cuyo ministerio tenía frutos abundantes, ¿no? Llega y Dios lo utilizaba incluso con milagros, con señales, y mucha gente comenzó a llegar a los pies de Jesucristo, y este hombre comienza a bautizar a los creyentes nuevos. Probablemente no era la labor del evangelista hacer esto, pero no había más personas, así que él empieza a hacer ese tipo de labor, bautiza creyentes nuevos. Simón mismo, dice la Escritura, creyó, ¿no? Ante la predicación de Felipe, creyó y fue bautizado. Y no solamente esto, sino que Simón era un entusiasta, ¿no? Sí, seguramente si muchos pastores, si hubieran tenido un Simón por ahí, se hubieran sentido pues muy emocionados de tener a este hombre, porque la mayoría de las personas uno tiene que rogarles, ¿no? Para que hagan un discipulado, para que congreguen, pero no, este Simón más bien lo perseguía a Felipe, ¿no? Y caminaba siempre junto con él, estaba como ahí, como un seguidor, como un aprendiz, ¿no? Y aparentemente pues era un hombre con potencial, ¿no? Con potencial para la obra del Señor. Y este Simón se quedaba atónito, dice, se quedaba asombrado de todo lo que veía, ¿no? De todo lo que veía cómo Dios utilizaba a Felipe, se quedaba atónito, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo. Entonces, eh, aparentemente, vuelvo a repetir, había realmente una real conversión en Simón, pero eso vamos a verlo dentro de un momento. Quiero pararme un momento y reflexionar en lo que Dios hizo en Samaria por medio de Felipe, ¿no? Y la pregunta que me hago y que quiero transferirle a ustedes, hermanos, ¿qué vemos aquí que hace que el Evangelio impacte en una ciudad? Es decir, en otras palabras, ¿cómo una iglesia puede impactar una ciudad y cómo a veces puede ser que la iglesia esté dentro de una ciudad y no sea relevante, no sea trascendente su presencia dentro de una ciudad? Mucho tiene que ver, obviamente, con la espiritualidad de las personas, con el grado de pecado, de dureza de corazón. Hay ciudades donde las personas son muy duras de corazón, hay ciudades donde las personas son más receptivas. Definitivamente algo que siempre se ha dicho ya hace un tiempo atrás en los círculos misioneros es que el nuevo campo misionero son las ciudades, ¿no? Mucha gente, incluso de provincias, de los países, llegan a las ciudades buscando una mejor vida. No sabemos, hermanos, cómo eso va a cambiar ahora con la pandemia, porque ahora más bien estamos viendo que un poco la tendencia es a salir de la ciudad, ¿no? Mucha gente está comprando terrenos fuera de las ciudades, mucha gente está pensando en que cuando acabe todo esto, salir de la ciudad e ir a vivir fuera. Pueden trabajar en la ciudad, pero salir a vivir fuera. Y no sabemos, hermanos, cómo va a quedar el escenario mundial después de la pandemia. Algo parece indicar de que las ciudades van a perder un poco esa fuerza aglutinadora que tenían antes. Pero bueno, como fuere, el punto es que las ciudades o las aldeas o los pueblos o lo que sea están compuestos de personas, ¿no? Y personas tienen necesidades espirituales, personas tienen trasfondos espirituales que la iglesia tiene que entender para poder ministrar de una manera más efectiva. ¿Qué vemos aquí en este relato que hemos leído? ¿Qué vemos que hace que Dios respalde tan abundantemente a Felipe y a la iglesia que estaba allí? En primer lugar, vemos creyentes que siembran el evangelio por todas partes, ¿no? Felipe no era el único. Obviamente se resalta a Felipe porque es lo que Lucas está queriendo resaltar, lo que Dios hizo por medio de Felipe, pero no es el único creyente que está predicando. Claramente el verso 4 nos dice que todos los creyentes estaban compartiendo el evangelio por todos lados. Entonces había esta idea en común, había esta pasión colectiva, este deseo de todos aportar un grano de arena o poner la mano en el arado, en el sentido de que cada uno estaba compartiendo, cada uno estaba evangelizando a otras personas, ¿eh? Amas de casa compartiendo amas de casa, jóvenes compartiendo jóvenes, adolescentes compartiendo adolescentes, niños compartiendo a niños, padres de familia compartiendo a padres de familia, trabajadores a trabajadores, vendedores a vendedores, a sus clientes.
los hermanos estaban haciendo la labor del evangelio. Y esto, hermanos, es parte de una iglesia saludable. Una iglesia saludable es una iglesia donde el gran grueso de la congregación está ocupada trabajando. Una iglesia que simplemente está sentada, expectante en lo que va a escuchar del púlpito o lo que va a ver en el estrado, no es una iglesia saludable, hermanos, porque Dios nos ha enviado a ser un solo cuerpo, un cuerpo que trabaja, que se mueve, que activa. Cuando usted se levanta cada día en la mañana, usted no se queda su cuerpo ahí en la cama y su cabeza solamente avanza. Todo el cuerpo tiene que avanzar, si no usted sería una persona cuadraplégica o parapléjica, ¿no? Y eso no es una persona sana. Entonces, toda la iglesia tiene que movilizarse y ese tal vez, hermanos, es el gran desafío de la iglesia, porque muchas veces hemos crecido con una manera eh, de trabajar pasiva, ¿no? A veces hemos mal acostumbrado, mal enseñado a los hermanos a decirle, no, no, no te preocupes, deja ahí, no, deja ahí, yo lo hago, deja ahí, yo lo hago, deja ahí, yo lo hago, y acostumbrar a los hermanos a no hacer, a no activar, a no entender que cada uno tiene que ser parte de la predicación del evangelio. Entonces, cuando queremos ya que los hermanos se movilicen, pues ya no lo quieren hacer, ya se acostumbraron a no activar, a no actuar, a simplemente tener un rol pasivo dentro de la iglesia. Y volvemos a repetir, un rol pasivo dentro de la iglesia jamás va a poder generar una iglesia relevante, trascendente, disruptiva dentro de su sociedad. Creyentes que recogen la cosecha de almas, ¿sí? No solamente creyentes que están compartiendo el evangelio, pero son creyentes que están también bautizando, están discipulando, están compartiendo lo que saben a otras personas. Y no necesitamos, hermanos, ser teólogos ni eruditos en los idiomas bíblicos, ni tener doctorados ni maestrías para compartir el evangelio, hermano. No se necesita tener mayores estudios para poder discipular a otra persona, solo se necesita la voluntad, el deseo, ¿sí? Entonces, y obviamente que los líderes en la iglesia estén ocupados enseñando, capacitando. Por eso es tan importante la academia bíblica, la escuela bíblica, los entrenamientos que la iglesia da, porque nosotros entonces podemos ser afilados como herramientas que pueden ser utilizadas satisfactoriamente por el Señor para aconsejar. Por estos cursos como consejería, cómo aconsejar mujeres, cómo aconsejar varones, cómo aconsejar matrimonios, cómo discipular, son precisos para que usted y yo podamos ser entrenados y capacitados para discipular mejor, para entrenar y compartir la palabra de una mejor manera. Y eso significa salir de la zona de confort, porque significa hacer tareas, significa ver videos, significa leer libros, artículos, y mucha gente prefiere no hacerlo. Mucha gente prefiere, no, 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 yo solamente me conecto el domingo, escucho mi prédica y listo, otra cosa mariposa, ¿no? Me pongo a hacer mis cosas, me siento en mi sofá, a pasar ahí viendo novelas o viendo televisión o películas o lo que sea. Es mi rutina, no es lo que siempre hago y el día siguiente me voy a trabajar temprano, voy a hacer mis cosas, regreso, ceno, estoy un rato ahí viendo televisión, viendo internet, me voy a acostar. Entonces, hermanos, eso forman hábitos, forman patrones, forman rutinas que moldean nuestra forma de ser. Y cuando nos hablan pues de estudiar, nos hablan de leer la Biblia, de abrirla y escudriñarla, nos hablan de ver videos, nos hablan de aprender en Moodle, no nos gusta, pues no nos gusta porque eso significa salir de la zona de confort, significa invertir tiempo, significa aprender, significa poner unos cuantos soles para tener internet y no, pues no quiero, ¿no? O sea, prefiero no hacerlo, prefiero no aprender, prefiero quedarme allí, pero la verdad, hermano, es que si tú no aprendes, nunca vas a crecer. Si tú no te esfuerzas, y podemos poner mil excusas, no, que yo no soy yo no soy de la tecnología, que yo no entiendo, que yo no sé. Hermano, yo creo que a todos Dios nos ha dado inteligencia, ¿sí? Nadie es acá un erudito, ni nadie es un genio. Creo que todos tenemos la misma inteligencia, la misma habilidad, tenemos un mismo cerebro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y tenemos habilidad para aprender, si queremos, ¿no? Ese es el gran detalle, ¿no? Voluntad, ¿no? Muchos creyentes pudieron salir, estoy seguro que algunos de ellos lo hicieron, salir de Jerusalén y simplemente esconderse, ¿no? Esconderse, hacerse pasar una vida intrascendente, no son creyentes, no son nada para evitarse problemas. Pero gracias a Dios que la mayoría no hizo eso. La mayoría utilizó sus dones. Felipe mismo, hermanos, al igual que Esteban, eran hombres que empezaron sirviendo mesas,
Empezaron en un liderazgo que a los ojos humanos podría considerarse como algo pequeño, pero mira cómo al atreverse, ¿no? Al atreverse a hacer lo que Dios les ha mandado a los creyentes, su ministerio se potenció y Dios lo comenzó a utilizar, estoy seguro, de una manera que ellos ni siquiera lo imaginaron. Claro, Esteban terminó su carrera mucho antes y el Señor se lo llevó por sus propósitos que él tenía, pero Dios utilizó a Felipe de una manera poderosa, sin ser un apóstol ni nada. Entonces, sin embargo, vemos cómo Dios, cuando damos pasos y nos atrevemos a hacer cosas nuevas, novedosas, entonces Dios explota la creatividad, la inteligencia, el talento, el don, el ministerio que Él ya nos ha dado. Recuerda, hermanos, los dones espirituales se desarrollan, se pueden desarrollar, no es la idea que nos quedemos allí. Entonces, si yo recibo el don de maestro y no me pulo, no aprendo, no estudio, no mejoro técnicas, ese don se va a quedar allí, no va a crecer. Pero si yo me esfuerzo, si yo invierto, y eso es inversión de tiempo, es inversión de dinero, es inversión de sueño, de horas de sueño, o sea, es inversión que tienes que sembrar. No puedes pensar, pues, no, yo quiero crecer, ser usado por Dios y no esforzarte, eso es imposible. Eso es imposible, eso no existe. Hay que salir de la zona de confort. Creyentes entonces que siembran el evangelio, que recojan la cosecha de almas, que oran para la salvación de los perdidos, creyentes que bautizan a los nuevos creyentes y los disipulan, y Dios respalda su obra por medio de conversiones y transformación de vidas. Los samaritanos habían estado engañados durante muchos años en su forma de pensar, pero llegó el evangelio, ¿no? El poder disruptivo del evangelio, y el evangelio transformó sus mentes y sus vidas, desecharon esa manera de pensar para abrazar el evangelio. Entonces, una iglesia, hermanos, que cumple la gran comisión de esta manera, cuando todos están involucrados y cuando todos salimos de la zona de confort y empezamos a aprender, a reinventarnos, a aprender, dejar de lado las excusas y decir, no, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Tal vez yo no soy de la tecnología, pero voy a aprender, o yo no, hace tiempo no estudio, ¿no? Algunos hermanos me han dicho, hermano, ¿sabes qué? Hace años yo no leo un libro. Ya, pero hermano, pero es hora de hacerlo. ¿Sabes qué, hermano? Hace años yo no cojo un lapicero, no tomo apuntes, pero ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo piensas crecer? Es necesario tomar decisiones que nos saquen de la zona de comodidad, apagar el televisor, dejar de ver una serie, película que no suma, que no va a ayudar a nuestra vida, que no va a sumar a nuestro ministerio, y más bien enfocarnos en cosas que sumen, que nos hagan crecer, que abran nuestra mente, hermano, porque el estudio hace eso, el estudio ensancha nuestra mente, nos da una visión más grande. Y te digo una cosa, cuando tu mente se ensancha, ya no vuelve a ser la misma. Cuando tu mente ve cosas más grandes, tú ya no puedes volver atrás, ya no te conformas con lo anterior, porque Dios te ha mostrado más. Dios te ha mostrado que tu vida puede ser mucho más grande, más adrenalínica, más satisfactoria, plena en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la educación ayuda a eso, hermanos, amplía nuestros horizontes, nos da una visión mayor, nos equipa con herramientas e instrucción para poder servirle de mejor manera al Señor. Entonces, hermano, es necesario tomar decisiones que nos ayuden hacia ese sentir. ¿Sí? Entonces, la iglesia, pues hermano, tomando decisiones, ¿no? Como este varón que nunca en su vida había salido al frente, menos delante de niñas y menos hacer estas cosas, de pronto toma la decisión de salir de su zona de confort, se pone una máscara de payaso, empieza a prepararse, obviamente las primeras veces no lo hace muy bien, pero luego se va capacitando, se va entrenando y descubre que Dios ha potenciado el don que él tenía de evangelista, y Dios lo empieza a utilizar. Dios lo empieza a utilizar con muchos niños, llevando el evangelio a muchas personas. O personas que, como este señor de lentes, un ingeniero que en su vida pues había hecho esas cosas, que todo su tiempo lo había dedicado a estar detrás de un escritorio, de pronto toma la decisión de salir a la calle y comenzar a hacer cosas que nunca en su vida había hecho. Se atreve, ¿verdad? Se atreve a tomar decisiones diferentes. Eso es la esencia del aprendizaje y del cambio, tomar decisiones que nos saquen de la zona de confort, hacer cosas que antes no habíamos hecho, aprender, reinventarnos. Así como el ser humano tiene la capacidad, hermano, de estancarse y de amoldarse y de acostumbrarse a una cosa, el ser humano también Dios nos ha dado la capacidad de poder adaptarnos, de poder reinventarnos, de poder acostumbrarnos a nuevos tipos de pensamiento, de patrones y de hábitos. Y eso es algo muy importante y se necesita, hermanos, más que nunca hoy en esos tiempos donde muchas de las bases que creíamos inmovibles en la iglesia se están conmoviendo. Formas en las cuales hacíamos el ministerio,
se están conmoviendo. Creo que lo venimos diciendo desde que empezó la pandemia. Esto va a cambiar. Muchas de las cosas que se hacían en la iglesia ya no se van a hacer. Muchas de las cosas que antes considerábamos como algo que siempre era así, ya no se van a hacer. Se tienen que cambiar, se tienen que remodelar, se tienen que... y hermanos, eso requiere cambios. Te comparto que, aparte de los estudios teológicos que estoy llevando, me he matriculado en un curso de Community Manager, porque quiero entender cómo funcionan las redes sociales. Quiero entender cómo funcionan esa dinámica de alcanzar a otras personas con contenidos digitales, porque me doy cuenta que pararme delante de un púlpito y predicar 1 hora y media a personas que me están viendo y que están viendo mis gestos y todo, no es lo mismo que pararte delante de una pantalla y hablar. No es lo mismo. En Internet funciona de una manera diferente y quiero entender cómo funciona eso y necesito prepararme. ¿He invertido dinero? Sí, tengo que invertir dinero, tengo que invertir tiempo, tengo que leer, tengo que ver videos, porque necesito entender, hermanos. Pero, ¿cuál es el deseo, verdad? Queremos servir mejor al Señor, queremos alcanzar a personas por medio de los medios digitales, cosas que antes ni siquiera, soy sincero, yo ni siquiera consideraba eso como algo valedero. Si colgábamos algunos videos era simplemente porque, bueno, todo el mundo lo hacía, pero no considerábamos realmente eso como algo importante. Pero ahora, hermanos, es la principal manera como por medio de la cual estamos teniendo comunión con el Señor y con mi iglesia. Es la principal manera por la cual nos estamos alimentando de la palabra de Dios, teniendo comunión. Entonces, hermanos, tenemos que reinventarnos. Tenemos que tomar decisiones disruptivas que antes no hemos hecho, cambiar, aprender. ¿Sí? Tenemos que encontrar maneras creativas conforme a los dones y talentos que Dios te ha dado, hermanos, poder encontrar maneras creativas de cómo Dios te quiere utilizar para compartir el Evangelio. Tal vez, como vuelvo a repetir, sea con niños, sea encontrando métodos creativos de evangelismo, sea a través de la tecnología, sea ofreciendo ayuda social, ayuda a personas que lo necesitan. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos ser útiles en la obra del Señor, pero eso demanda tomar decisiones. Si esperamos que el cielo se abra y un ángel venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pues hermano, déjame decirte que vamos a cumplir 80 años y seguiremos esperando que el ángel descienda. Tenemos que tomar decisiones. La tarea nos ha sido encomendada a nosotros. Otro curso que estoy escuchando también es de Enfoque Global, donde nos habla acerca de esfuerzos misionales por poder compartir la palabra de Dios a las personas, y es un curso muy interesante, algún día lo compartiremos, muy interesante, que nos habla y nos empapa el corazón y la mente acerca de la misión de Dios, y qué importante es que a pesar de la pandemia, la iglesia siga avanzando en la misión de Dios, sigamos discipulando, sigamos evangelizando, y tristemente, hermanos, pocos son los hermanos de la iglesia que estamos discipulando, pocos, la gran mayoría solamente tenemos una costumbre de escuchar, pero no de activar. Entonces, hermano, yo animo a la iglesia, animo a que podamos encontrar el nicho donde Dios te quiere utilizar, compartiendo a personas, discipulando, trabajando con niños, trabajando con mujeres, trabajando con hombres, trabajando con jóvenes, y hacerlo bien, reinventarte, aprender, ser creativo. Orar al Señor para que te ayude a entender nuevas formas de poder llevar el Evangelio a las personas. Y eso es parte, hermanos, de lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia entonces debe salir de su zona de confort, aprender, reinventarse con el propósito de seguir cumpliendo la gran comisión y ser de real impacto en la sociedad que le rodea. Seguimos el relato bíblico y vamos a ver algo muy importante, muy interesante. Dice la Escritura que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, obviamente de labios de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, que estaba siempre con Felipe, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí vamos a aprender algo muy interesante, muy importante. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que al enterarse la iglesia de Jerusalén, que Samaria había recibido en su mayoría la palabra del Señor,
enviaron a Pedro y a Juan. Y esto es algo importante, porque aquí vemos que a pesar de que hay persecución y a pesar de que hay muchos cristianos para ese entonces, ya había más de 10.000 cristianos y había una gran cantidad, la iglesia todavía había todavía una organización, y el hecho de que la iglesia se había atomizado, se había separado, eso no significa que había perdido su organización, su organismo. ¿Para qué fueron enviados Pedro y Juan? Fueron enviados en primer lugar para respaldar la labor de Felipe, ¿sí? Para que se entienda claramente que Felipe no andaba solo como un llanero solitario, sino que contaba con el respaldo de la iglesia de Jerusalén, a pesar de que el motivo de la predicación era más coyuntural, es decir, Jerusalén no envió un misionero a Samaria, debía haber sido lo correcto, ¿no? Que Jerusalén enviara misioneros a Samaria, pero no fue así, fue coyuntural, porque ya hemos dicho, la iglesia no cumplió Hechos 1.8, entonces Dios trajo Hechos 8.1 a la persecución, y de manera coyuntural la iglesia salió y comenzó a predicar. Eso igual no quita de que la iglesia de Jerusalén estaba pendiente de lo que estaba pasando, y al enterarse que Dios estaba respaldando en Samaria y que se había levantado una congregación de nuevos creyentes, envían a Pedro y a Juan para que respalden la labor de Felipe. ¿Sí? Así que vemos ahí, de todas maneras, un grado de organización, comunicación y trabajo de equipo. Porque Felipe comunica a Jerusalén lo que está pasando y Jerusalén envía a Pedro y a Juan para respaldar, para ayudar. Recuerda que allí Felipe era el único líder que estaba allí y necesitaba ayuda para poder evangelizar, discipular, fundamentar a los nuevos creyentes. Recuerda que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Así que los depositarios de la revelación de Dios eran en ese momento los apóstoles. Así que Felipe entiende eso y llama a los apóstoles para que ellos vengan a cimentar a los nuevos creyentes con la verdad de los dichos y de las enseñanzas de Jesucristo, para orar por los creyentes también. Aquí hay algo muy importante. Durante esta etapa transicional, Dios permitía que los nuevos creyentes aún no tengan el Espíritu Santo, a pesar de que eran nuevos creyentes ya, pero no tenían todavía el Espíritu Santo, hasta que los apóstoles impusieran las manos sobre ellos. Ahora, esto es algo muy sui generis, porque esto ya no es así. La Biblia nos enseña que los creyentes, cuando creemos en Cristo Jesús, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo. Somos bautizados dentro del Espíritu Santo, dentro del cuerpo que es la iglesia, perdón, que es el bautismo con el Espíritu Santo, y tenemos el Espíritu de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Así que esto que vemos aquí, que los creyentes habían creído en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo, esto es algo muy sui generis. Esto es algo que es propio de la naturaleza transicional del libro de los Hechos. Era una etapa de transición donde se estaba fundamentando toda la vida de la iglesia. También Pedro y Juan llegaron a Samaria para apoyar en la labor de ministerio de Felipe, ¿no? Recuerda que él era evangelista, así que su misión principal no era fundamentar. Él no era pastor, era evangelista, ¿no? El pastor tiene funciones, el evangelista tiene otras funciones. El evangelista, su corazón late por compartir el evangelio, su corazón late por ir a muchos lugares y hablar la palabra de Dios. Y normalmente los evangelistas son itinerantes, ¿no? Son personas que no están estables en un lugar, sino que obviamente bajo el respaldo de una iglesia, pero están yendo a muchos lugares compartiendo el evangelio, y Dios los respalda de esa manera y los utiliza en la salvación de muchas personas. El pastor no, el pastor está más en un solo lugar, fundamentando, enseñando, pastoreando a las personas. Entonces hay diferentes roles, capacidades y funciones según el ministerio que Dios le ha dado a cada uno. Así que los apóstoles vienen pues para ayudar a Felipe el evangelista, fundamentando a los nuevos creyentes. Con respecto a la venida del Espíritu Santo, vemos aquí una estrategia también, ¿sí? Recuerda que el Espíritu de Dios descendió sobre los judíos en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, descendió sobre los samaritanos, lo que acabamos de leer ahorita en Hechos capítulo 8, descendió sobre los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y descendió sobre discípulos en Éfeso, el último de la tierra, en Hechos capítulo 19. Así que, ¿qué vemos en estos 4 eventos? Vemos estrategia divina, acuerdo al plan del cumplimiento de la gran comisión. En Pentecostés, igual, ¿no? Habían creyentes ya en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo todavía, hasta que Él descendió sobre ellos. Sobre los samaritanos, igual, eran creyentes en Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo todavía. El Espíritu descendió sobre ellos cuando Pedro y Juan oraron por ellos. Sobre los gentiles, eran personas que tenían un corazón dispuesto a Dios, no eran creyentes aún, pero ellos a la predicación de Pedro recibieron al Señor y recibieron el Espíritu Santo también. En los discípulos en Éfeso, Hechos capítulo 19, eran creyentes, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Pablo oró por ellos y descendió el Espíritu Santo. Allí termina esta manera de trabajar de Dios, y a partir de ahí en adelante, hermanos, siempre los creyentes cuando creen automáticamente reciben el Espíritu Santo. Pero esta estrategia divina va de acuerdo al cumplimiento de la gran comisión.
Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la estrategia de Dios y hacia ahí deberíamos alinear todos los esfuerzos. Cuando Simón vio, porque había una evidencia visible, no se nos dice exactamente qué evidencia había, pero había una evidencia visible de que el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes, él lo vio sobre los samaritanos, él ofreció dinero a Pedro y a Juan para que él tuviera también ese poder, para que él también pudiera de alguna manera tener ese poder de orar por alguien y darle al Espíritu Santo. Claro, esto es algo absurdo, ¿no? De pensarlo, pero recuerda, en todo caso, aparentemente Simón era un nuevo creyente, vamos a ver todavía eso, y él tenía un trasfondo mental que lo llevaba a pensar de esa manera, ¿no? Él era una persona que venía del trasfondo de ser una celebridad casi, de tener poderes y de poder utilizarlos, ¿no? Para forjarse una fama, ¿no? De hechicero. Entonces, de alguna manera, el trasfondo que él tenía arrastraba todavía ese pensamiento y pensaba que eso era igual, de la misma manera. Entonces, ¿qué entendemos hasta acá? Que en primer lugar no podemos importar costumbres, hábitos y patrones de pensamiento de liderazgo mundano hacia la iglesia. ¿No? Eso era un poquito lo que estaba haciendo Simón. Estaba tratando de incorporar lo que él había hecho antes, traerlo al cristianismo. No, eso no se puede hacer así. ¿No? El liderazgo, y a veces hemos cometido ese error de traer todo lo que tiene que ver con liderazgo y administración y psicología y todo a la iglesia. Y no. ¿Hay algunas cosas buenas? Sí, seguramente que sí, pero hay muchísimas cosas que no se pueden incorporar a la vida de la iglesia porque son de naturaleza diferente. La iglesia, a pesar de que tiene una organización, no es una empresa, no es un club social y no es una ONG. Hay algunos principios de organización, de administración y de liderazgo que los creyentes pueden y deben incorporar a sus ministerios, por supuesto que sí. Pero yo no necesito leer a Stephen Covey o a John Maxwell o quien sea, ¿no? Gurús de liderazgo, para yo decir, ahora sí, con esto yo puedo ser un buen líder. No. Me encanta uno de los libros de John MacArthur que se llama Liderazgo. Y es un libro sobre principios de liderazgo y está basado enteramente en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Me encanta. Muy buen libro, lo recomiendo. Si lo tienes ahí a la mano, lo puedes conseguir, léelo. Es muy buen libro y no utiliza ninguna de filosofía, ni patrón, de ningún libro de liderazgo, ni ningún dicho de nadie, sino simplemente la palabra de Dios. Me gusta eso, porque la Biblia solo necesita a la Biblia misma. No necesitamos realmente, hermanos. Tú no necesitas la psicología para ser un buen consejero. Tú no necesitas a ningún libro de ningún gurú de liderazgo para ser un buen líder. Lo único que necesitas para ser un buen líder, para ser un buen consejero, para ser un buen creyente es la Biblia. Es tu Biblia, claro, estudiarla, estudiarla. Y eso significa salir de la zona de confort, ser un estudiante de la palabra de Dios, escudriñarla, aprender, esforzarte, salir de la zona de confort. La obra de Dios, hermano, también requiere salir de la zona de confort, requiere orden, organización, diligencia, excelencia, compromiso y supervisión. ¿Sí? Qué bueno que Felipe entendió esto, qué bueno que Felipe acudió a Jerusalén por ayuda, qué bueno que Jerusalén estaba pendiente de las necesidades de Samaria, qué bueno que había líderes, qué bueno que Pedro y Juan podían ir y dejar líderes en Jerusalén, qué bueno que cuando la iglesia tiene una organización, tienen creyentes, tienen líderes de recambio, entonces podemos hacer estas cosas, hermanos, y la iglesia no sufrir. Imagínate que Pedro le diga a Felipe, Felipe, ¿sabes qué? Nos encantaría ir, pero no podemos porque ¿quién predica acá? No. Habían personas que se podían quedar en Jerusalén predicando porque Pedro y Juan podían ir a hacer labores de ministerio. Entonces, cuando hay esto, hermanos, cuando hay una cantera de nuevos líderes, cuando los creyentes están sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, orando, escudriñando, reinventándose, adaptándose a las nuevas circunstancias que Dios permite sobre la vida, entonces la iglesia es sana, crece, avanza. Y cuando hay organización, orden, diligencia, excelencia, la iglesia avanza, hermanos. La iglesia avanza. Pero si se hacen las cosas de manera improvisada, sin ninguna preparación, sin tener en cuenta una correcta planificación, sin orden, haciendo simplemente cada uno hace lo que quiere, sin sujetarse a una autoridad, sin estar siguiendo el mismo patrón, el mismo pensamiento, entonces no puede haber crecimiento, hermanos, no puede haber crecimiento. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Orar, buscar a Dios y pensar estratégicamente. No vamos a vivir para siempre aquí en esta tierra, vamos a partir y necesitamos formar a siguiente generación. Siempre yo digo a los líderes cuando nos hemos reunido, hermanos, pueden pensar a veces que uno es medio cruel o medio frío, pero hermanos, la obra de Dios es tan grande y hay tanta necesidad que no podemos invertir tiempo en personas que no quieren aprender.
¿Podemos orar por ellos? Por supuesto. ¿Podemos llorar por ellos? Sí. ¿Podemos estar dispuestos a escucharles y hablar con ellos si desean hablar? Sí. Pero no podemos invertir tiempo en personas que no quieren aprender. Tenemos que enfocarnos en personas que sean, que quieren crecer, que quieren aprender, que lo absorben, lo aprovechan, lo utilizan para la gloria de Dios, hermanos. Eso es importante. Pensar estratégicamente. No eres menos cristiano por enfocarte en aquellos que sí quieren aprender. No eres un mal cristiano por decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo no voy a invertir tiempo en ti porque tú no quieres aprender, no quieres esforzarte. No puedo gastar mi tiempo, invertir mi tiempo en una persona así. No eres un mal creyente por eso, hermano. Simplemente estás pensando estratégicamente. No podemos hacer esto. Jesús no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, no tenemos que hacerlo nosotros tampoco. Pensar estratégicamente, desarrollar líderes, enviar siervos, predicar el evangelio, preparar a la siguiente generación, todo con el fin de hacer la obra de Dios sostenible en el tiempo. ¿Qué hago detrás de una persona que no quiere aprender, que no quiere aprender, que no quiere hacer, que no quiere cambiar? Cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay adolescentes, cuando hay personas que sí desean, que sí pueden ser formados, que pueden ser los siervos del mañana, siervos de Dios, que Dios utilice grandemente. Entonces es cuestión de pensar, hermanos, simplemente, ¿para qué vivimos? ¿Vivimos para el aplauso personal, para que me digan qué lindo, qué generoso, qué compasivo que soy? ¿O que piensen, la obra de Dios tiene que avanzar? Me interesa lo que digan de mí. Hermanos, yo prefiero mil veces invertir en el futuro de la iglesia, dejar un legado, dejar algo que otras personas pueden utilizar, dejar una base sobre la cual la siguiente generación puede avanzar. Eso para mí es más importante, hacer la obra de la Gran Comisión sostenible en el tiempo, que las siguientes generaciones lo tengan más fácil y que la obra de Dios avance a pesar de todo. ¿Qué vemos en la parte final de este texto? Bueno, Pedro, ¿no? El apóstol Pedro escuchó lo que Simón le dijo, ¿no? Le ofreció dinero para poder tener el don del Espíritu Santo. Y mira lo que le dice Pedro, ¿no? Pedro ya era un hombre formado, era un hombre trabajado, ¿no? Por el Señor, pero mira la respuesta de Pedro, ¿no? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay un comentarista que dice, esta frase es muy dura, es como decir, al diablo tú y tu dinero, ¿no? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué vemos acá? Antes de entrar a lo que Pedro le dijo a Simón, antes de entrar allí, vamos a meditar en las ventajas del liderazgo y del principio de autoridad. Mira, nota algo que tal vez no lo has notado o sí lo has notado, no lo sé. Los samaritanos no pudieron reconocer que el poder que Simón tenía venía de Satanás. No se dieron cuenta que él era un hechicero y que era utilizado por Satanás, y más bien decían que él era el gran poder de Dios. No tenían discernimiento los samaritanos. Felipe, el mismo Felipe, no vio nada malo tampoco en la profesión de fe de Simón, incluso lo bautizó y permitió que lo acompañara siempre. Tampoco vio más allá. En determinado momento sale a relucir lo que realmente había en el corazón de Simón. Esta codicia, ¿no? De querer tener ese poder también, así como lo había visto en Pedro y en Juan. Qué interesante, qué interesante. Entonces aquí vamos entendiendo que la real motivación de Simón para estar cerca a Felipe no era tanto aprender, no era tanto estar bajo el ministerio de Felipe y ser formado por él. No, él quería ese poder. Él quería, si antes había sido una celebridad, ¿no? Como un mago, como un hechicero, como un nigromante, ahora él quería ser una celebridad en la iglesia, ¿no? Quería tener ese poder que tenían los apóstoles al ver, pues, al ver a Felipe, que Dios lo utilizaba haciendo milagros. Él estaba atónito, ¿no? Él, claro, no decía nada todavía, no decía nada, pero vemos aquí que es lo que él quería. Él
también quería ese poder, y cuando ya ve a Pedro y a Juan venir, y obviamente se da cuenta que Pedro y Juan tienen un nivel de autoridad mayor que Felipe, y ven que al poner las manos, la gente recibe el Espíritu Santo. No sabemos de qué manera se dio cuenta, pero había una evidencia visible de esto. Entonces ya no pudo más del deseo de querer tener ese poder. Entonces fue y se le acercó ahí todo salamero, ¿no? Ya ya me lo imagino cómo estaba ya, todo salamero, ahí todo adulador, ¿no? A Pedro, ¿no? Decirle, este apóstol, ¿no? Yo también quiero, ¿no? Ese poder para servir al Señor, y mira, yo te puedo ofrecer este dinero para que usted pueda regresarte, ¿no? Para que te tomes un descansito en Samaria, para que te comas algo rico, ¿no? Ahí queriendo sobornar al hombre de Dios, ¿no? Y Pedrito, pues hermanos, el apóstol Pedro lo reprendió duramente, ¿no? Pocos haríamos eso, hermano, con un nuevo creyente como Pedro lo hizo, pero Pedro en una nomás lo mató, ¿no? Claro, muchos podemos decir, bueno, Pedro era un apóstol, ¿no? Y tenía la autoridad del Señor Jesús y tenía un discernimiento especial. Sí, es cierto, pero con esto no estoy diciendo que tenemos que ser así, tal vez tan duros como Pedro, pero lo importante aquí es el discernimiento que tuvo Pedro. Pedro tuvo este discernimiento dado por Dios para darse cuenta de que lo que había tras Simón en su corazón no era realmente algo correcto. Es más, vuelvo a decir, Simón tenía ascendencia sobre el pueblo, y si llegaba a ser un líder, hubiera dirigido mal al pueblo, porque dice la escritura que su corazón no era recto, ¿no? Si ni Felipe, recuerda, Felipe no vio nada, Felipe no se dio cuenta de nada. Y si Simón tampoco no se hubiera dado cuenta de nada, probablemente Simón se hubiera regresado a Samaria, a Jerusalén, y Felipe y él, Simón, hubiera quedado como uno de los líderes en la iglesia en Samaria. Y madre mía, ¿qué hubiera sido de la iglesia en Samaria con un líder así? Un líder codicioso, ¿no? Que desea el poder, que desea la autoridad, que desea hacer milagros, ¿no? Que desea estar por encima de los demás. Entonces, gracias a Dios que Pedro tenía un discernimiento que Felipe no tenía, y por eso es tan importante, hermanos, es tan importante siempre contar con líderes sobre nosotros, consejeros, hombres expertos en la fe, maduros en la fe, coroneles de la fe, generales de la fe, llámalo así si quieres, pero que pueden ayudarte con su experiencia, con su discernimiento propio de la edad, propio de la experiencia, propio de... Obviamente, si vamos a poner en una balanza, Felipe tenía mucho menos experiencia ministerial que Pedro. Pedro tenía ya más tiempo, había caminado con Jesús, era un apóstol. Entonces no puedes comparar, no puedes comparar. Si Felipe hubiera tenido un mal corazón, le hubiera dicho, bueno, a mí también me usa Dios, ¿no? ¿Y por qué necesito a Pedro si Dios también me usa a mí? Cuidado, porque hay mucha gente que piensa así, mucha gente que piensa así, no entiende el principio de autoridad. Y ya me lo imagino a Felipe, ¿no? Poniéndose a Pedro, hablándole a Pedro como de igual a igual, ¿no? Cuidado, cuidado, porque hay gente que no entiende el principio de autoridad, hay gente que no entiende que entender y respetar el principio de autoridad trae bendición, pero Felipe sí lo entendió. Pedro tuvo un discernimiento que Felipe no tenía. Simón Pedro reprendió al otro Simón y evitó un descalabro mayor en el ministerio. Así que qué importante, hermanos, es contar con consejo maduro y experimentado. Recuerda, Felipe no estaba solo en el ministerio. Él estaba sujeto a la autoridad en Jerusalén. ¿Sí? Felipe no dijo, un momentito, esta es mi iglesia, ¿no? Este es mi chacra, este es mi terruño, así que aquí Pedro y Juan no se metan, ¿no? No dijo eso. Felipe estaba sujeto a la autoridad de los apóstoles en Jerusalén. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante es eso. ¿Cuál era el problema de Simón, el ex mago? El problema con él es que, dice la Escritura, profesó la fe en Jesucristo, incluso se bautizó. Era un seguidor de Felipe, tenía el deseo de orar por otros y que reciban el Espíritu Santo. Tenía buenas intenciones, muy probablemente, pero, dice Pedro, su corazón no era recto para con Dios. Pensaba que el don de Dios se podía comprar con dinero. Obviamente quería mantener su estatus de celebridad que antes tenía como mago. Tenía un corazón y pensamiento malvados, y dice Pedro, se encontraba en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¡Wow! Todo indica pues que muy probablemente Simón no era un verdadero creyente, su fe no era verdadera y solo quería aprovecharse del momento, ¿no? Subirse al carro de la moda del evangelio para mantener su fama a costa del evangelio. Darse cuenta pues que lo popular ahora era el evangelio, ya no sus artes mágicas, se quiso subir al coche del evangelio y hacerse pasar por creyente. Te digo una cosa, hermano, en mi vida cristiana he visto gente así, he visto gente así. He tenido la desdicha
de conocer gente así, que viendo que el evangelio está creciendo, dejaron las malas mañas que tenían antes y simplemente lo barnizaron de cristianismo, pero seguían siendo igual gente mundana. Hubo un tiempo, hace algunos años atrás, en que muchos artistas de la televisión peruana, músicos, cantantes, se empezaron a llamar cristianos. Y ya muchos casi ni se acuerdan de ellos, pero cuando tú examinas sus vidas, y algunos de ellos pude conocerlos o saber de ellos más cerca, realmente de toda esa gran cantidad de personas que se autoproclamaban cristianos y salían a la televisión y se hacían llamar hermanos, déjame decirte que menos de 2% son realmente creyentes. La mayoría son personas que siguen un estilo de vida mundano. Se subieron al carro del cristianismo porque era de moda, ¿no? Incluso Marco Witt por ahí salió en la televisión y todo esto. Y no son realmente creyentes, no son realmente personas que han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, la verdadera fe te lleva a salir de confort, incluso en tu corazón, ¿no? Un creyente no puede seguir viviendo como un incrédulo. El creyente tiene que experimentar un cambio en su vida, en su corazón. Mira, y te voy a volver a leer lo que Pedro le dijo a Simón, pero en otra versión, que creo que queda un poco más clara. Voy a leer Hechos 8 del 20 al 23, pero en la versión de la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice, pero Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Algo muy importante. Él deseaba, ¿no? Codiciaba el poder, codiciaba lo que aparentemente el ministerio podía dar. Pero hermanos, esa no es la mejor motivación. Tú no entras al ministerio porque quieres el estatus, porque quieres la autoridad, porque quieres que te llame pastor, porque quieres que te llame líder, porque quieres beneficios, ¿no? Tú entras al ministerio porque no tienes otra opción, porque te arde tanto el corazón que tú no te ves haciendo otra cosa que no sea el ministerio. Por eso entras al ministerio, porque estás completamente convencido de que Dios te ha llamado y no solamente lo sabes tú en tu corazón, lo saben otras personas que te ven, tus líderes, tus autoridades, lo saben también, confirman eso en tu corazón, porque hay frutos que demuestran que realmente Dios te ha llamado, que Dios respalda tu ministerio. Por eso entras al ministerio, porque hay frutos, porque otros pueden ver tu testimonio y porque eso arde en tu corazón, porque no te ves haciendo otra cosa, porque deseas tanto servir al Señor que tú dejas otra cosa, dejas comodidades, sueldo, dinero, lo que sea, con tal de entrar a lo que Dios te ha llamado. Por eso entras al ministerio, hermanos. No por dinero, no por codicia, no por fama, no por popularidad. Entonces, hermanos, y eso no solamente es válido para una persona que entra al ministerio a tiempo completo, creo yo que es válido para cualquier creyente. ¿Por qué entramos y por qué servimos al Señor? No servimos al Señor, hermanos, por ganar algún tipo de bendición, porque el pastor nos mire bien, porque obtengamos nuestro diploma de servidor del año. No, entramos al ministerio porque estamos agradecidos con el Señor, porque no nos vemos haciendo otra cosa que no sea darle gracias al Señor, porque estamos tan comprometidos con la gran comisión que esa es nuestra pasión, es nuestro deleite, ser parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra, salvando a personas, predicando el evangelio de la salvación. No sabemos al final, hermanos, si Simón llegó a convertirse realmente. Algunas tradiciones cristianas dicen que no, que se volvió un apóstata enemigo de la fe. No lo sabemos, ojalá que no. Ojalá que realmente Simón haya entendido, ojalá que Simón realmente haya comprendido y se haya salvado, no haya sido salvo. No lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios. Solamente nos dice que Simón le pidió al apóstol Pedro que por favor oraran por él para que nada de eso le pase, pero no vemos nada más. No sabemos si realmente se arrepintió o no. Lo que nos dice la Escritura es que Pedro y Juan siguieron testificando la palabra de Dios en Samaria, fundamentando a la naciente iglesia en Samaria, aunque no se le llame iglesia, sino hasta Hechos capítulo 11, cuando se planta la iglesia de Antioquía, y luego volvieron a Jerusalén. De camino, dice, las poblaciones samaritanas siguieron anunciando el evangelio. Ahora, eso nos hace plantearnos algunas preguntas, ¿no? ¿Debieron regresar tan pronto a Jerusalén? ¿No hubiera sido mejor que fundamentaran más a la iglesia? No lo sabemos. No podemos hacer ningún juicio de valor sobre esto. Lo único que sabemos es que recién con el apóstol Pablo, con la conversión de Pablo y con la entrada y con su entrada al ministerio allá en Hechos capítulo 13, recién ahí vamos a ver una estrategia más elaborada para el crecimiento de la iglesia. Recuerda que al final Pedro y los 12 habían sido llamados para ministrar a los judíos, así que su esfera de acción era un poco más reducida. Pablo, al ser llamado a los gentiles, y todo el mundo entero, menos Israel, era gentil, tuvo que usar de estrategia.
tuvo que ser más estratégico. Entonces, estamos entrando en una etapa bonita del libro de los Hechos porque estamos entrando a la transición ya hemos estado en Jerusalén, ahora estamos saliendo a Samaria, vamos a entrar ya luego a lo que es la conversión de Saulo, a la predicación a los gentiles, se abre la puerta del evangelio a los gentiles y empieza a partir de ahí ya la predicación hasta lo último de la tierra. Cuando vemos ya usar más estrategia, vemos a Dios levantando a un hombre estratégico como Pablo, que forma líderes, que planta iglesias, que entrena servidores del Señor, y eso va a ser, creo yo, muy enriquecedor para comprender cómo nosotros ahora debemos de ser, hermanos, en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Importante. Tener un corazón sano es importante para poder ejercer un buen ministerio para el Señor. Las buenas intenciones no sirven. Un siervo de Dios debe ser sano en su espíritu y también en sus emociones y carácter. Puedo tener muy buenas intenciones, pero si mi corazón alberga esas cosas, hermanos, como envidia, sentido de competencia, orgullo, altanería, codicia o quién sabe qué otras cosas más, no voy a poder servir adecuadamente al Señor, no voy a poder servirle correctamente. Por más buenas intenciones, carisma, talento, experiencia que tenga un hombre o una mujer, no se le debe de considerar para el ministerio hasta que dé señales claras de un carácter maduro, humilde, sumiso, fervoroso y eficaz en la obra de Dios. Es duro a veces tener que decirle a alguien, no, no te puedo considerar para el ministerio, pero hermanos, la salud de la iglesia está por delante. La gloria de Dios está por delante. Hay personas que a veces me ha pasado que me dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y decirle, ¿sabes qué, hermano? Qué bien, pero no, no, porque no veo indicativos, no veo testimonio, no veo señales de que realmente hay un fuego en tu interior que te motiva a ser más puntual que los demás, más responsable que los demás, más diligente que los demás, más servicial que los demás, más no lo veo. Y es importante, hermanos, porque la salud de la iglesia está en juego. Hay que tener en cuenta esto. Termino. ¿Qué quieres Dios que sepamos y que hagamos, hermanos? Algo que he pensado mucho cuando elaboraba este sermón es lo siguiente, ¿no? Dios, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, creo yo que la iglesia ha vivido muchos años de bonanza, por lo menos el siglo XIX, siglo XX ha sido el siglo de las misiones, donde las misiones explotaron y comenzaron a salir muchos misioneros a lo último de la tierra, donde la iglesia creció, donde aparecieron las mega iglesias, los cantantes cristianos, la música cristiana revolucionó y eso fue un impacto. Y comenzó la iglesia a utilizar el internet y comenzaron a salir autores cristianos que escribían muchísimos libros. El cristianismo explotó, hermanos. Explotó en números, fue una iglesia muy numerosa, pero con muy poquita profundidad. Siempre hubieron y habrán siervos de Dios fieles a la palabra, iglesias fieles, por supuesto que sí las han habido y las hay hasta el día de hoy, y Dios quiera que algún día seamos parte de ellos, pero en estos tiempos, por lo menos en este 2020, hermanos, que es un año muy diferente a todo lo demás, por lo menos desde que yo estoy en los caminos del Señor, que es allá por el 1999 y todo lo que me ha tocado ver hasta ahora, nunca había visto a la iglesia en estos predicamentos en los cuales nos encontramos ahora. Nunca, hermanos. He visto iglesias por ahí que se han dividido, que han caído, que han tenido problemas, pero nunca a nivel, o sea, a nivel mundial, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Recién primera vez que vemos ahora como Dios no ha traído persecución a la iglesia, ¿no? La persecución hay en algunos países no alcanzados, pero a modo mundial no hay persecución a la iglesia, pero sí ha permitido una pandemia mundial que no tiene todavía visos de cuándo acabar, hermanos. Hoy día le comentaba a mi esposa, ¿no? Israel, Austria y otras naciones están decretando nuevamente cuarentena obligatoria porque ha habido otra vez rebrotes y siempre está el temor de una segunda, tercera ola aquí en Perú. Entonces, no hay cuándo acabar, hermano. Yo me digo, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esto? Ya estamos en septiembre, estamos ya rumbo para octubre y no tiene cuándo acabar. Ya vamos más de 6 meses fuera de nuestros templos y habiendo cambiado mucha de nuestra estrategia de trabajo. Así que, hermanos, esta pandemia ha obligado a la iglesia, uno, a replantear la manera como hacemos ministerio, a entender que la iglesia no es el templo, sino los creyentes.
¿sí? Somos y seguimos siendo iglesia a pesar de que no tenemos templo, porque la iglesia son los creyentes. Entender que la pandemia no cambia la tarea pendiente, la gran comisión. La iglesia debe seguir cumpliendo la gran comisión a pesar de que estamos en cuarentena o a pesar de que estamos todavía con imposibilidad de poder reunirnos en un templo físico. La iglesia debe seguir cumpliendo la gran comisión. Nos ha obligado, hermanos, a reinventarnos en la manera como hacemos ministerio, aprender nuevas herramientas, aprender cómo utilizar el Zoom, aprender cómo utilizar StreamYard, cómo hacer videollamadas, invertir dinero en un internet que sea estable, porque antes ni siquiera lo considerábamos, ahora y tener que separar dinero para un mejor internet, aprender a utilizar esos programas, aprender a utilizar herramientas de diseño como Canva, como InVideo, como InShot, herramientas que están en internet, que muchas de ellas son libres, que te permiten hacer contenido, generar contenido de una mejor manera. Hay un montón de herramientas, hermano, que nunca en mi vida sabía que existían, pero ahora estamos aprendiendo a utilizarlas porque la necesidad es esa. Tenemos que preparar material, tenemos que filmar, tenemos que editar. Yo considero todavía que no sé nada de la edición, es una tarea pendiente que tengo. Tengo que aprender a editar videos. Entonces nos estamos reinventando, hermanos, aprendiendo cosas que nunca antes ni siquiera considerábamos como algo necesario. ¿Pero qué es necesario? Implica economía, implica invertir dinero, implica invertir tiempo, implica reinventarnos, educarnos y adaptarnos. También nos ha obligado esta pandemia a velar por nuestra salud espiritual, por nuestra propia salud espiritual, el sacerdocio personal de cada creyente. Si habían creyentes que estaban acostumbrados a que todo el tiempo los llamen, los mimen, los estén ahí, hermano, ya no. Ahora tú tienes que velar por tu propia salud espiritual. No estoy diciendo que los creyentes o que los pastores no llamamos o no aconsejamos. Lo que estoy diciendo es de que nadie te está mirando, o sea, nadie sabe realmente si estás orando, si estás congregando, si, como siempre digo, yo no sé si tú estás poniendo la transmisión y lo dejas ahí nomás y te vas a hacer otra cosa. Yo no lo sé, no lo sé, solo Dios sabe si realmente tú estás escuchando esta predica o simplemente pones ahí, lo prendes para que aparezcas conectado y te vas. Y luego regresas cuando termina el sermón y dices, chao, pastor. No lo sé, solo Dios sabe. Y tampoco no me voy a poner a averiguarlo. Cada uno es responsable de su propia salud espiritual. Ser más cuidadosos en preparar un liderazgo adecuado para el futuro. Estamos dispuestos entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a salir de la zona de confort para cumplir la misión de Dios. ¿Cómo salgo de la zona de confort? Aprendiendo y reinventándonos para servir mejor al Señor. Yo sé que a muchos les cuesta un poquito entrar a Moodle, pero hermanos, vamos a usar más Moodle y algún día ya no vamos, tal vez el próximo ciclo o de algún ciclo más todavía, no lo sé, pero ya no vamos a utilizar los cursos por WhatsApp, sino por Moodle, porque queremos que los hermanos, o sea, mi deseo, hermanos, es que aprendas, que crezcas, que tu mente crezca, se estire. Y tú me dices, no, pero no sé, no, sí sabes, solo que no te das el tiempo, ¿no? Date el tiempo, aprende, estudia, investiga, reinvéntate. Aprende, hermano, aprende, reinvéntate para servirle mejor al Señor, porque muchas de estas cosas han llegado para quedarse y es la nueva manera como vamos a hacer ministerio. No significa que nunca nos vamos a congregar, sí, en algún momento nos vamos a congregar, pero esta herramienta, este canal digital, no podemos desperdiciarlo porque es una herramienta por la cual estamos llevando a personas que nunca antes en nuestra vida pudiéramos llegar. Tenemos que ser más estratégicos en el servicio al Señor. Si Dios te ha llamado a algo, prepárate, capacítate. Estamos poniendo una academia bíblica a disposición. Estudia, pues, hermano. Estudia, capacítate. No te cuesta nada, es gratis. Es gratis. Ya quisiera yo haber tenido una academia así para estudiar gratis. Prepara una nueva generación lista para la obra, cuidando nuestro corazón para no ser descalificados de la obra. Los niños y los adolescentes son el futuro, hermanos. Sembremos en ellos, enseñémosles. Y yo les animo a los hermanos de liderazgo de los adolescentes. Hermanos, enseñen a los adolescentes, háblenles de la gran comisión, capacítenlos para predicar el evangelio, ministrenlos para poder seguir adelante en la obra de Dios. A los niños también hablemosles de la gran comisión, de la importancia de creer en Cristo y de predicar de Cristo. Es la nueva generación, hermanos, tenemos que prepararlos. Ahora los niños no necesitan ir a un parque para ser contaminados, simplemente abren un celular y pueden ser contaminados. Ese es el canal ahora de la batalla, el canal digital. Así que tenemos que preparar buen contenido. Aprovecho para un pequeño cherry. Hemos creado un canal de Dulos Kids, un canal de YouTube nuevo donde se está subiendo todas las clases de escuela dominical. Agradezco a nuestra hermana Rosemary, a la hermana Lucila, a la hermana Daisy, a todas las hermanas que están involucradas preparando ese material. Hermano, entra a ese canal, suscríbete.
Suscríbete, dale un like ahí, suscríbete a los videos para que te recibas notificaciones de nuevos videos. Comparte ese canal con otros niños. Entonces, estamos tratando, hermano, de ver maneras de cómo poder llegar a la palabra, a la gente con la palabra de Dios. Si tú no has considerado hasta ahora tener un internet, ora al Señor, hermano. Invierte en eso, invierte en un internet. Los planes ahora no son tan caros, no son tan caros por la gracia de Dios. No son tan rápidos como quisiéramos, pero no son tan caros. Sí se puede, haciendo un pequeño presupuesto, orando al Señor, confiando en el Señor. Hermanos, no es una vanidad. Antes tal vez sí era una vanidad. Antes tal vez tener internet sí era una vanidad. Pero si piensas hoy que tener internet es una vanidad, estás equivocado. Internet ahora no es una vanidad, hermano, es una necesidad para el ministerio, para estar capacitado, para prepararte, para alcanzar a otros, es una necesidad. Aprender Zoom, StreamYard, herramientas de videollamada y todo eso ya no es una vanidad, es una necesidad. Y si no aprendes, no te reinventas, no vas a poder crecer, hermano. No vas a poder hacer un buen ministerio. Si hasta el día de hoy, después de 6 meses, me sigue diciendo, no, yo no puedo porque no tengo internet, porque no tengo celular, hermanos, ahora hasta los celulares más cómodos tienen capacidades multimedia para conectarse a internet. No necesitas invertir 1.000, 2.000, 3.000 soles, no. Hay celulares de 300 soles hasta menos que se pueden conectar a internet, que puedes ver Facebook ahí, que puedes hacer cosas ahí. Ay, hermano, solo tienes que buscar. Siempre digo es esto, es la voluntad. Si quieres, puedes encontrar. Si quieres. Si no van a pasar 6, 8, 10 meses, 12 meses y no vas a congregar y no vas a servir y crees que eso no te va a afectar en tu vida espiritual, te va a afectar. Muchos me dirán, para ti es fácil decirlo, pastor. No, no es fácil decirlo, hermano. No es fácil decirlo. Es que es una necesidad. Es una necesidad. Tienes que hacerlo. Yo recuerdo cuando recién me convertí al Señor, yo no tenía ni un solo partido por la mitad, pero quería una Biblia. En ese tiempo no había smartphones. Tenía que comprarme mi Biblia. Y tuve que ahorrar, tuve que esforzarme, privarme de muchas cosas para conseguir mi Biblia. Y no sabes lo feliz que estaba con mi Biblia. Me la compré, me esforzó, me costó. Pero hermanos, no es lo que dijo David en el Antiguo Testamento, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste. Me tiene que costar. Entonces, mi amado hermano, parte de tu sacrificio del Señor, en este caso ahora, es probablemente conseguir un internet, estudiar un poco la academia bíblica, aprender la palabra, separar un tiempo en el día para estudiar, para meditar, para leer. Esforcémonos, hermanos. Yo estoy seguro, porque lo he vivido en mi propia vida y lo he visto en la vida de otros. Si tú oras al Señor y el Señor, necesito esto para tu obra, para prepararme más, hermanos, el Señor te va a dar. El Señor te va a proveer. En toda circunstancia y tiempo, hermanos, Dios está en control. Su misión sigue vigente y aún hay mucho trabajo por hacer. Me encanta cómo ahora, por ejemplo, mi esposa tiene contacto con esposas de pastores, con misioneros, tenemos contacto con misioneros, con hermanos de otros lugares del mundo. Podemos hacer videollamadas, podemos compartir la palabra de Dios, podemos coordinar para hacer clases, para preparar material. Algo que jamás antes nos podíamos imaginar porque cada uno estaba enfocado en su templo. Pero ahora la iglesia se está volviendo global. La ventaja del Internet te permite ahora estar en muchos lugares a la vez y poder unir fuerzas entre hermanos, entre pastores, con siervos y poder llevar adelante la obra de Dios. Reinvéntate, porque esto ya cambió. Ya cambió. No permitas que la ola te pase por encima y sigas viviendo en la prehistoria. Súbete a la ola de lo que Dios está haciendo, hermanos, y recuerda, métodos cambian, pero lo que no cambia es la misión de Dios, predicar el Evangelio. La gente sigue necesitando salvación. Y ya no vamos a poder, probablemente por mucho tiempo, pararnos en una esquina a predicar el Evangelio, por el distanciamiento social. Entonces, ¿significa que no vamos a evangelizar? No. Utilicemos el canal digital. Utilicemos videos con contenido, con buen contenido en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales. Llenemos, hermanos, con el Evangelio, pero aprendamos a utilizarlos. Para mí es una tarea pendiente, estoy esforzándome, quiero aprender a hacer mejor las cosas, porque quiero servirle mejor al Señor. Que Dios ayude y bendiga su obra. Vamos a orar.